Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de acciones argentinas. En este video les voy a comentar, voy a amplificar el tema de fondos comunes de inversión, como ustedes me pidieron, viendo algunos en dólares, algunos en pesos, ampliando el tema que ya había desarrollado en el video anterior, el cual les dejo la tarjetita acá arriba para ver la primera parte de fondos comunes de inversión, donde explico bien cómo funcionan, qué es, algunos consejos, y en este ya desarrollo directamente un tema de cuáles son los distintos fondos que hay entre una gran cantidad como para tener una idea y de lo que más o menos me fueron preguntando. Así que bueno, vamos con el tema. En primer lugar, quiero decir que lo que les aconsejo es investigar bien, conocer bien cuál es su perfil de inversión. No es lo mismo un perfil de riesgo agresivo, moderado o conservador. Es muy importante conocerlo. No es lo mismo por las características de la persona, por lo que sea su nivel de ingresos, su nivel de bienes, su edad. Hay un montón de cuestiones que hacen al perfil y es clave, totalmente clave para poder invertir y saber bien qué es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, le aconsejo, y van a ver que acá les voy a mostrar fondos de distintos brokers. Entonces, sea cual sea el broker que tengan, si les interesan este tipo de instrumento, consulten con sus agentes, con sus asesores, para que les muestren cuál es la cartera de fondos que tienen y que ellos analicen según las preguntas que le vayan haciendo o lo que conozcan de ustedes, más o menos el perfil y cuáles pueden ser las distintas alternativas de inversión. Bien, entonces acá no recomiendo ningún fondo en particular. De hecho, yo casi no utilizo últimamente los fondos comunes de inversión. Por ahí al inicio sí los utilizaba más, pero hoy por hoy ya casi no los uso. No es recomendación, y lo que sí les sugiero es que investiguen bien su perfil y que se asesoren en todo caso antes de invertir en los fondos. Voy a responder un poco las preguntas principales sobre los tipos de fondos que me hacían. Hay que tener en cuenta cuál es el objetivo que nosotros tenemos. Bien, si yo tengo, una cosa es tener pesos, otra cosa es tener dólares, una cuestión es si yo quiero ser agresivo o no. Entonces hay como varias cuestiones a tener en cuenta, y también qué es lo que veo del mercado en general. Porque si yo veo, por ejemplo, un desplome, no sé, de las acciones, y bueno, no voy a invertir en un fondo de acciones en principio. Invertiré después de que pase el desplome, si es que yo lo supongo de esa forma. Entonces, la cuestión pasa un poco por ver qué es lo que nosotros identificamos. Yo, por ejemplo, bueno, voy a empezar a mostrarles lo que son fondos en dólares. Lo que es, yo en dólares, los bonos argentinos no los estoy básicamente operando. Estamos en un default porque por más que se venga negociando y estirando, hay que tener en cuenta que los bonos que iban venciendo, los cupones, no se pagaron. Por lo tanto, no se pagaron los bonos y estamos virtualmente en un default. Entonces, todo lo que es bonos de Argentina no lo estoy operando en dólares, y los que veo en pesos hay muchos que tienen ya las paridades, para mi gusto, un poco altas. Bien, debido al contexto y la situación en general. Entonces, lo que es este fondo en dólares, el primero que vamos a ver es el Alaria Latam, que es de Latinoamérica. Moneda en dólares, perfil del inversor conservador. El objetivo es tratar de conservar el valor del patrimonio invirtiendo en deuda soberana y corporativa de América Latina. Bien, acá tienen alguna información estadística, los meses positivos, los rendimientos. Bueno, básicamente lo que más me interesa a mí siempre del fondo es cuál es la composición. Este fondo, por ejemplo, tiene un 58% de bonos soberanos de Chile, un 29% de soberanos de Brasil, cuenta a la vista 7% y corporativo de Chile 6%. Bien, por supuesto que los rendimientos de este tipo de fondo, al ser conservador, va a ser relativamente bajo, va a ser entre el 1, el 2 o el 3%. Lo pueden ver seguramente en los rendimientos anuales. Acá tenemos en lo que va del año 1,21%, y lo que fue el año pasado 3,05%.
Entonces esos son más o menos los rendimientos en dólares de este tipo de fondo. Y el plazo de rescate es de 48 horas, que lo vemos acá abajo. Bien, vamos con un segundo fondo en dólares, que es el Galileo Income. Este fondo también es en dólares, tiene un plazo de liquidación de 48 horas y también es perfil conservador. Es similar al que vimos antes. Acá abajo en puntitos verdes se ve cómo avanzó el valor de la cuota parte en dólares. Y vemos acá que lo compara contra el dólar oficial. Vemos la composición, que son bonos corporativos y algunos bonos soberanos, que se puede ver también acá abajo, los soberanos y el resto de la composición en bonos corporativos, que no son tampoco de Argentina. Bien, acá vemos que está compuesta por instrumentos de renta fija en dólares de emisores de países como Estados Unidos, Chile, Brasil y Uruguay. Bien, entonces también está fuera de lo que es el riesgo argentino. Luego tenemos el fondo Delta Patrimonio. Este fondo tiene un plazo de liquidación de 72 horas, no de 48, también es conservador. Y lo que tiene diferente es que es en pesos. Si bien las inversiones están en bonos soberanos, en futuros de ROFEX, creo que en la parte de otros figuraba en la otra página como futuros de ROFEX, de dólar, y fondos de mercado del dinero, vemos que está en pesos, por lo tanto es una alternativa para tratar de invertir en pesos, pero siguiendo en algún punto el valor del dólar. Bien, entonces acá vemos que el fondo invierte en bonos globales de dólares de alta calidad crediticia y elevada liquidez. Bien, entonces este es un fondo en pesos, donde la mínima inversión es de 1000 pesos, pero trata de seguir el valor del dólar. Después voy a pasar a un fondo en pesos de renta fija que puede serles útil este tipo de fondos. No específicamente estos que voy mencionando, porque cada broker tiene distinto. Acá van a ver que hay de invertir online, hay de Alaria, hay de Bull Market, de Balance, hay de todo. Por eso consulten con su broker. Pero está bueno, dado que las cauciones últimamente tienen valores de tasa bastante baja, por ahí se puede tratar de hacer un poquito más de tasa con algún fondo de 24 horas hábiles de rescate, donde se trate de acercar un poco más a la tasa de los plazos fijos, que hoy están por encima del 30%. Bien, entonces si yo por ejemplo tengo la plata en el broker y por mi estrategia tengo que mantener la liquidez o porque cerrar las operaciones, bueno, puedo tomar caución, puedo entrar en un fondo de mercado del dinero o puedo entrar en alguno un poquito más agresivo. Vemos acá que dentro de lo que es el riesgo está en el punto 2, no en el 1. Entonces es un poquito más agresivo y por ahí me puede dar un poquito más de interés. Entonces, de rentabilidad en realidad. Bien, este es un fondo como para posicionarse mientras se hace alguna otra estrategia. O mientras se define algo, o si es una empresa, por ejemplo, que tiene que hacer un pago, que no quiere asumir demasiados riesgos, o que quiere rentabilizar un poco, esto puede ser una alternativa. Si quiere tener menos riesgo, tiene que ir a las cauciones o tiene que ir a los fondos de mercado del dinero. Y luego voy a pasar a fondos de acciones de Argentina, ¿bien? Entonces, ¿por qué paso esto a este tipo de fondos? Ahora, yo mencioné primero los que son en dólares, luego uno en pesos que trata de seguir el valor del dólar, y luego no hay fondos, o yo no he encontrado fondos que reflejen por ahí mercados extranjeros en lo que es renta variable. Por lo tanto, y es difícil ver algo interesante de ese estilo. Y lo que sí me resulta interesante hoy por hoy es la renta variable local, pensando en un plazo relativamente largo y para un perfil agresivo. ¿Por qué? Porque estamos a un 20 o un 30% de lo que fueron los máximos. O sea, para arriba hay mucho, digamos, ¿no? O sea, teníamos un Merval a $1.800 y ahora lo tenemos en $400.
Entonces, potencialmente podría haber mucho al alza. Entonces, para los que son agresivos y largo plazo, puede ser una alternativa interesante. Entonces, por ejemplo, acá tenemos uno de Bull Market, que se llama Bull Market Acciones Argentinas Fondo Común de Inversión. Vemos acá la composición de la cartera, tiene mucho de Aluar, de Bold, Seco, Loma, Oeste, YPF, Pampa. Bueno, entonces según acá tenemos la distribución por sectores. Y acá lo que tienen que básicamente hacer es elegir el fondo según los tipos de sectores que más les interese. Por ejemplo, a mí en lo personal me gustaría más, si tuviera que elegir un fondo, el que voy a mencionar después que este. Pero es por el análisis que yo vengo haciendo previamente desde mi punto de vista. Pero puede ser que a ustedes, por ejemplo, les guste más este fondo. Bien, entonces no es que hay un fondo correcto para todas las cuestiones. Es muy personal y hay una gran variedad como para elegir. Por eso les vuelvo a repetir, consulten con sus asesores. Bien, entonces este fondo de acciones tiene esta composición, acá se puede ver. Y voy a pasar ahora al fondo que se llama Balance Acciones Argentina, que también es de largo plazo, el horizonte y un perfil agresivo. El plazo de liquidación es de 48 horas, el mínimo de inversión es de 20.000 pesos. Y acá vemos que la composición difiere bastante del que estábamos viendo antes. O sea, tenemos que tienen bastante de YPF, de Galicia, de Pampa, de Macro, de Banco BBVA. Después tiene de Texar, Transener. Son distintas composiciones. Vemos que acá tenemos un 28% de banco, un 20% de eléctricas y de petróleo y gas un 15%. En tanto que en el anterior fondo la composición, por ejemplo, de bancos era mucho más chica, de un 3%. Bien, entonces hay una diferencia en la composición y bueno, cada uno deberá elegir según los sectores que ve con más potencial. Por supuesto que además esto puede ir cambiando a medida que pase el tiempo, así que hay que monitorear también si cumple con las condiciones. Una pregunta que me hacían era cómo estimar el rendimiento que les podía dar los fondos. Bien, bueno, el fondo tiene un valor de cuota parte, básicamente. Entonces, yo por ejemplo, supongamos que ingreso a un fondo que tiene un valor de cuota parte de $1, vamos a redondearlo, fácil. Cada día esta cuota parte va cotizando, bien, entonces si pasan, no sé, 3 meses y ahora la cuota parte vale 1,10, yo voy a hacer la división entre el valor de la cuota parte de hoy, que es 1,10, sobre 1, y me va a dar, bueno, 1,10, a eso le resto 1, me va a quedar igual a 0,10, y eso lo multiplico por 100, me va a quedar que el rendimiento fue del 10%. Bien, ese es el cálculo simple de la rentabilidad que tengo. Yo voy a tener todos los días una cuota parte que cotiza y la voy a comparar con la cuota parte, la cotización de la cuota parte, la cotización de la cuota parte que yo compré. Entonces, básicamente eso es el cálculo que yo tengo que hacer. No hay forma de proyectar esta evaluación de la cuota parte. Va a depender, en algunos la cuota parte va a tener un movimiento, por ejemplo, así. En otros va a tener un movimiento más plano. O sea, va a depender por eso del perfil y de la composición, pero no hay forma de proyectarlo, ¿bien? Porque depende de cuestiones ajenas al fondo. Incluso al margen de la rentabilidad que le muestre el mes anterior, el día anterior, los años anteriores, les puede servir de referencia, pero no implica para nada que sean las rentabilidades que tengan a futuro, ¿bien? Y lo mismo podría pasar acá en este ejemplo, que si yo entré con la cotización de la cuota parte a $1, podría ser que pase a ser 0,90 de acá a un mes. Bien, entonces yo acá tuve una pérdida, porque yo entré con una cotización de $1 y ahora está a 0,90. Entonces hubo una pérdida del capital.
Por eso, tengan en cuenta más que los rendimientos anteriores, desde mi punto de vista, la composición que tiene cada fondo y ver si se sienten cómodos con esa composición. Ese es el mejor consejo o tip que les puedo dar desde mi punto de vista y de mi experiencia al respecto. Entonces, conocer bien el perfil y el nivel de riesgo a tolerar, el tipo de moneda y el tipo de objetivos para conocer cuál sea la cartera que más le cierra en composición de cada fondo común de inversión. Bien, bueno, espero que les haya servido, que les haya sido útil. Tiré bastante información en general sobre lo que opino de la renta, de los fondos, de los bonos. Les di un poco de mi opinión. Es una opinión y nada más, no tengo la bola mágica ni la bola de cristal, solamente opino en base a lo que he vivido previamente y lo que analizo. Y bueno, espero que les haya gustado, les haya sido útil. Cualquier duda la dejan en los comentarios. Y si les gustó el video, le ponen me gusta y los invito también a que se suscriban al canal. Así que bueno, muchas gracias por verlo.